en temas de protección a las víctimas de la violencia. En este momento tenemos la conferencia sobre las reformas del Código Integral Penal frente al abuso sexual infantil en tiempos de pandemia, a cargo de Gabriela Hernández Matovelle, quien es abogada, defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes, magíster y especialista en Derecho Procesal Penal con diplomado en Derecho. Ha desempeñado cargos como subsecretaria del Ministerio de Justicia, asesora y directora en varias instituciones públicas, docente en la Universidad Central del Ecuador, Pontificia Universidad Católica del Ecuador y Universidad Técnica del Norte. Ha generado publicaciones en revistas indexadas sobre investigaciones en materia jurídica. Bienvenida, Gabriela Hernández Matovelle, al Tercer Congreso Iberoamericano contra el Abuso Sexual Infantil y su reparación integral en tiempos de pandemia y pospandemia COVID-19. Adelante. Rogamos a Gabriela si puede activar su micrófono, tenga la gentileza y proseguimos. Recuerden que pueden ustedes acceder al diploma de participación, con lo cual tenemos un link que está circulando también en nuestras redes sociales. Compártanlo, estamos vigentes y este segundo día apasionante, pues tenemos ponentes de 7 países que nos están acompañando y engalanando este magno evento. Adelante, Gabriela. Muchas gracias. Quiero iniciar agradeciendo por la invitación y felicitando a los valiosos expositores que me antecedieron con sus valiosas presentaciones y destacando básicamente la importancia de brindar continuidad a esta clase de eventos. Bien, antes de ahondar en el tema del cual voy a tratar durante esta mañana, quisiera traer a colación una frase precisamente de Franklin Roosevelt, que dice: no siempre podemos construir el futuro de nuestra juventud, pero podemos construir jóvenes para el futuro. Bien, esta es una frase que nos lleva a reflexionar. Y en esta mañana voy a hablarles sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal frente al abuso sexual infantil en tiempos de pandemia. Quisiera señalar que el Estado y la sociedad, y en sí la familia como tal, tenemos una enorme responsabilidad, que es la responsabilidad de brindar un cuidado especial a nuestros niños y adolescentes, a través de la promoción, el desarrollo integral y el ejercicio pleno de sus derechos. El desarrollo integral de la niñez y adolescencia comprende un adecuado proceso de crecimiento, maduración, despliegue del intelecto, capacidades, potencialidades, aspiraciones de nuestros niños, niñas y adolescentes. Esto dentro de un entorno familiar y escolar, social y comunitario de efectividad y seguridad ante todo para nuestra niñez. Con el objeto de llevar a cabo el cuidado adecuado de nuestros niños, resulta importante que, como Estado y sociedad, manejemos conceptos y procedimientos que permitan proteger en este caso a quienes, a los más vulnerables, que requieren precisamente de atención prioritaria por parte de todos nosotros. Es responsabilidad constitucional, en este caso de nuestro Estado ecuatoriano, la adopción de medidas que garanticen a nuestros niños y adolescentes la protección y atención ante cualquier clase de violencia, maltrato o explotación sexual, para lo cual la ley establece procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de delitos sexuales que se cometan. Es importante tener en cuenta que cuando existen indicios de maltrato o de abuso sexual infantil, estos deben ser conocidos de inmediato ¿por quién? Por parte de las autoridades competentes, a fin de que se realicen las investigaciones respectivas y se apliquen las sanciones que establece la ley. En el caso ecuatoriano, nuestro Código de la Niñez y Adolescencia, por su parte, establece conceptos de maltrato, abuso sexual infantil, de explotación sexual, de tráfico de niños, con el único objetivo de ¿qué? De que al momento en que nos encontremos ante una de estas circunstancias, nosotros podamos tomar las medidas necesarias de protección a las víctimas, siendo nuestra responsabilidad la de denunciar a las autoridades competentes.
acudiendo en primer lugar ¿a quién? A la fiscalía, en nuestro caso, autoridades judiciales o administrativas, según sea el caso, ¿no? A autoridades administrativas como podrían ser, bueno, planteles o establecimientos educativos, ya que mucho se ha visto en tiempos de pandemia o se ha escuchado de que precisamente se han cometido cierto tipo de abusos sexuales a través incluso de plataformas de Zoom, entre otras, al momento en que docentes se encuentran dando clases en diferentes establecimientos. El Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano entró en vigencia el 10 de febrero del 2014, es decir, hace ya 6 años atrás, y tipifica varias conductas como delitos contra la integridad sexual, de las cuales niños y adolescentes han sido víctimas por su propia condición de vulnerabilidad. No obstante, en los últimos años se han venido manifestando de manera evidente otras conductas que precisamente ponen en riesgo la integridad sexual y psicológica de nuestra niñez, lo que ha llevado a reformar no solo el catálogo de delitos en nuestro Código Orgánico Integral Penal, sino a incluir una adecuada aplicación de dosimetría a la pena para cada una de estas conductas. El pasado 24 de diciembre del 2019 se publica en el Registro Oficial 107 las últimas reformas al Código Orgánico Integral Penal, entre las cuales se incluye la referida imprescriptibilidad tanto de la acción como de la pena para los delitos contra la integridad sexual y reproductiva cuyas víctimas sean niños, niñas y adolescentes. Miren, esta es una importante reforma que se incluye en diciembre del 2019 precisamente para proteger a quienes son los más vulnerables, en este caso, nuestra niñez. Es de señalar que esta imprescriptibilidad a la que he hecho mención, tanto de la acción como de la pena, para estos delitos proviene de la aprobación a la pregunta 4 del referéndum que se llevó aquí en nuestro país el pasado 4 de febrero del 2018 y que fue publicado en el Registro Oficial 181 del 15 de febrero del mismo año. Entre el catálogo de delitos que actualmente establece nuestro Código Orgánico Integral Penal y de los cuales nuestros niños y adolescentes han sido víctimas, tenemos al abuso sexual. No obstante, este no es el único tipo penal que atenta contra la seguridad de nuestra niñez. Existen otras conductas que muchas veces, a más de causar un daño físico a la víctima, también ocasionan un daño psicológico irreparable. Porque muchas veces nuestros niños o nuestra niñez tienen que cargar precisamente con los traumas que deja lo que es el haber sufrido de un abuso sexual. Y si no se tiene un tratamiento adecuado o especializado con asistencia inmediata en ese momento, las consecuencias que acarrearía nuestra niñez sería pues hasta su edad adulta, ¿no? Por eso es importante que el niño reciba una atención adecuada, es decir, en este caso la víctima reciba una atención adecuada al momento en el que se comete o se perpetra esta clase de delitos. No obstante, en la mayoría de casos esto no ocurre, porque muchas veces nuestros niños o nuestra niñez no tiene esa confianza de abrirse precisamente con sus padres, porque muchas veces los padres son también agresores o son los perpetradores de este tipo o de esta clase de delitos también. Ahora, el Código Orgánico Integral Penal, entre los diferentes tipos penales que ocasionan o causan daño a la integridad sexual y psicológica de nuestros niños y adolescentes, quisiera exponerles o presentarles una lámina en este momento. A ver. No sé, si la podemos visualizar. Visualizamos. ¿Sí? Correcto. ¿Sí la estamos viendo? Sí, ya. Correcto. Ya. En esta lámina yo les quiero exponer los diferentes tipos penales que contempla nuestro Código Orgánico Integral Penal y de los cuales efectivamente nuestra niñez ha venido siendo víctima durante mucho tiempo en realidad. Tenemos la pornografía con utilización de niñas, niños y adolescentes, cuya pena privativa de libertad va entre los 13 a 16 años. Y cuando existen cierto tipo de agravantes, podría ir de 16 a 19 años
o de 22 a 26 años. Estimada Gabriela, ¿le podemos poner en pantalla completa? Gracias. A ver. Ahí está. Creo que se visualiza mejor. Correcto, gracias. Bien. Tenemos la comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños y adolescentes, cuya pena va desde los 10 a 13 años. Tenemos al acoso sexual con una pena que va de 3 a 5 años, al estupro con una pena de 1 a 3 años, la distribución de material pornográfico a niñas, niños y adolescentes con una pena de 1 a 3 años, que en realidad son penas no realmente considerables, ¿no? Si tenemos en cuenta que el máximo de la pena son 3 años y que de acuerdo con nuestra normativa podría ser menos e incluso en algunos casos se podría aplicar una suspensión condicional de la pena. Tenemos una corrupción de niñas, niños y adolescentes que para este tipo penal la pena va de 3 a 5 años. Tenemos al abuso sexual con una pena de 7 a 10 años y de 10 a 13 años en el caso de que existan agravantes. El delito de violación con la pena de 19 a 22 años. Tenemos en casos de agravantes con una pena de 22 a 26 años. Tenemos a la violación incestuosa con la pena de 22 años y en el caso de agravantes de 22 a 26 años. Más adelante me referiré un poquito más a lo que es la violación incestuosa, que está incluida o incorporada dentro de las últimas reformas al Código Orgánico Integral Penal. Tenemos la utilización de personas para exhibición pública con fines de naturaleza sexual, cuya pena va de 7 a 10 años. Tenemos el contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos, cuya pena va de 1 a 3 años y de 3 a 5 años. Tenemos la oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos con una pena de 7 a 10 años. Entonces, a ver. Hemos visto los diferentes tipos penales que establece nuestra normativa, en este caso nuestro Código Orgánico Integral Penal. Ahora, en vista del incremento de denuncias presentadas en la Fiscalía General del Estado por delitos de violación a nuestros niños y adolescentes, en los que el agresor muchas veces forma parte del entorno cercano a la víctima, sea este el padre, el esposo de la madre, el conviviente de la madre, un tío, un primo, se ha visto la necesidad de incluir un tipo penal que se ajuste o se adecue a esta realidad. Es por ello que cuando vimos el catálogo de delitos, hice referencia a lo que es el delito de violación incestuosa, como aquella en la que el sujeto activo del delito es cualquiera de las personas antes mencionadas, es decir, dentro de su entorno familiar, el esposo de la madre, un padrastro, un hermano, un tío, un primo, ¿no? Encontrándose estos dentro del cuarto grado de consanguinidad, ascendiente, descendiente, puede ser colateral, hasta el segundo grado de afinidad. Entonces, este es uno de los tipos penales que se ha incorporado o se ha incluido en las recientes reformas que se dieron el 24 de diciembre del 2019 al Código Orgánico Integral Penal. Ahora, nuestra normativa, en este caso nuestro código, contempla disposiciones comunes para los delitos que atentan contra la integridad sexual y en este caso contra la de nuestros niños y adolescentes, mismos que guardan relación con medidas de protección que establece también el Código de la Niñez y Adolescencia. Porque si nos vamos a referir a lo que es el delito, los tipos penales están dentro del Código de la materia, que en este caso sería el Código Orgánico Integral Penal, pero nuestro Código de la Niñez y Adolescencia también establece o contempla medidas de protección para nuestra niñez, siendo importante que como sociedad precisamente tengamos conocimiento de las medidas por las cuales podemos optar o adoptar para una adecuada protección de quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad. ¿Qué pasa en estos casos? En estos casos, entre las medidas por las cuales podemos optar, tenemos
la medida cautelar de suspensión de la patria potestad, que esto es algo que se debe tomar de manera inmediata, la suspensión de la patria potestad, tutela, curatela y cualquier otra modalidad de cuidado sobre la víctima a fin de proteger precisamente sus derechos. Tenemos la prohibición de la orden de salida del agresor precisamente de su vivienda o prohibición de mantenerse el agresor dentro de su vivienda y su convivencia con el menor, lo cual implica definitivamente riesgo para su seguridad física, psicológica o sexual y de reingreso de la víctima si fuera el caso. Tenemos la medida de inserción del niño o adolescente y su familia en un programa de protección y atención. ¿Por qué y su familia? Porque muchas veces la madre también está siendo víctima precisamente de abuso sexual también, aparte de los niños o de los menores, o si no de abuso psicológico por parte de su conviviente o de su esposo o de algún familiar. Entonces, en este caso también es importante la inserción dentro de un programa de protección y atención. Tenemos la obtención de boletas de auxilio a niños y adolescentes en contra de la persona agresora. ¿Para qué? Para precisamente evitar que se siga perpetrando o cometiendo esta clase de delitos de manera continua, ¿no? Tenemos la prohibición del agresor de acercarse a la víctima o mantener cualquier tipo de contacto con ella. Bien, el 16 de marzo del presente año arranca en nuestro territorio ecuatoriano lo que es el estado de excepción con la restricción de movilidad dentro de todo el territorio, por los casos que es de conocimiento de todos nosotros, que son los casos de coronavirus y la declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué ocurre a partir del 16 de marzo en nuestro territorio? Tanto el Ejecutivo como el COE Nacional emiten un sinnúmero de disposiciones a fin de ¿qué? De mitigar el impacto del COVID en las familias ecuatorianas y principalmente precautelar la salud y la vida de las personas. Ahora, con la restricción de movilidad en todo el territorio ecuatoriano, se pretendía evitar la proliferación del contacto del COVID. No obstante, al encontrarse las familias reunidas en sus casas, comienza a desencadenarse la comisión de delitos producto de ¿qué? De precisamente el confinamiento, entre los cuales tenemos un incremento de casos de femicidios cometidos en su mayoría por cónyuges de las víctimas, convivientes y exparejas. Lo que es aún más preocupante, la comisión de delitos ante la presencia de niños y adolescentes, causándoles, en este caso, una grave afectación psicológica. En el caso de muchos niños y adolescentes, no únicamente han sido testigos silenciosos del cometimiento de delitos dentro de su entorno familiar, sino que han sido víctimas de otros delitos, sin que hayan podido recibir auxilio o socorro de manera inmediata por parte de las autoridades, ya que durante el estado de excepción se ve disminuida la presentación de las denuncias en nuestro territorio ecuatoriano. Y me atrevo a decir ello, puesto que la Fiscalía General del Estado presentó el 7 de diciembre del 2020 estadísticas al respecto, dentro de las cuales se evidencia una reducción en la recepción de denuncias presentadas por semana de aproximadamente el 42%. Si comparamos entre el número de denuncias presentadas antes y posterior a la declaratoria del estado de excepción. Si hablamos de una reducción del 42% en la presentación de estas denuncias, es un porcentaje realmente considerable en realidad. Ahora, a partir del 20 de abril del 2020, la Fiscalía implementa lo que es el sistema de denuncias a través de su página web. ¿Para qué? Para que quienes tengan conocimiento del cometimiento o perpetración de un delito puedan denunciarlo desde su casa, con el objeto de ¿qué? De que precisamente las autoridades tomen las medidas necesarias y realicen las investigaciones correspondientes. Ahora, de las estadísticas presentadas por la Fiscalía General al 7 de septiembre del 2020, me referiré a los delitos de abuso sexual, cuyo pico más bajo de denuncias fue entre el 23 de marzo al 6 de abril del presente año, teniendo un considerable incremento entre el 31 de agosto al 6 de septiembre del 2020.
De las denuncias de abuso sexual, la Fiscalía es quien podrá realmente informar cuántas de estas denuncias corresponden a abusos sexuales cometidos en niños y adolescentes, puesto que las estadísticas que se nos ha presentado como a la ciudadanía, a nosotros, es en cuanto al abuso sexual, pero no hacen una distinción en qué casos corresponden a abusos sexuales cometidos en niños y adolescentes. Ahora, con respecto al delito de violación, la Fiscalía manifiesta que la presentación de estas denuncias se ve disminuidas asimismo entre el 23 de marzo al 6 de abril del presente año, teniendo un considerable incremento entre el 31 de agosto al 6 de septiembre del 2020. Y es asimismo la Fiscalía la llamada a informar cuántas de estas denuncias corresponden a violaciones a niños y adolescentes, si estas podrían corresponder a una violación incestuosa o como producto del confinamiento en la pandemia en realidad. Bien, ahora es importante hacernos aquí en este caso una reflexión, puesto que muchas de estas denuncias no siempre llegan a juicio o al momento en el cual obtenemos una sentencia en la que se establezca una pena para el agresor del delito y en realidad una reparación integral a la víctima, que en este caso sería el menor. ¿Por qué? Porque muchas veces se presentan este tipo de denuncias, la Fiscalía continúa con las investigaciones y no reciben colaboración o cooperación por parte de los familiares, quienes tienen bajo su custodia o protección a nuestros niños y adolescentes. Entonces, si es que no reciben la información suficiente, muchas veces las denuncias quedan ahí y no avanzamos o no pasamos más allá de lo que es la presentación de la denuncia. No obstante, la Fiscalía obviamente tiene la obligación y la responsabilidad de proteger a la niñez como Estado y en este caso continuar con las investigaciones. No obstante, si no cuentan con los suficientes elementos, lastimosamente nuestros niños no pueden recibir una protección real en este sentido. El agresor no puede llegar a obtener una sentencia condenatoria y asimismo la reparación integral de la víctima. Pero creo que en este caso las reformas que se incorporaron el 24 de diciembre del 2019 al Código Orgánico Integral Penal nos van a ayudar muchísimo en cuanto a la imprescriptibilidad de la acción y de la pena, por cuanto la Fiscalía tendrá más tiempo como para poder investigar todo este tipo de casos que se han venido presentando, toda esta clase de denuncias que se han presentado por delitos sexuales. Ahora, es importante recordar que cuando nos referimos a delitos contra la integridad sexual de los niños y adolescentes, no únicamente tenemos el acoso sexual o la violación como tal, sino el catálogo de delitos que les expuse hace un momento, que es bastante amplio, puesto que las circunstancias y la conducta del agresor a la víctima nos ha llevado a la necesidad de incluir en materia penal otros tipos penales también acordes con la realidad de nuestra sociedad, puesto que en los últimos años hemos ido viendo cómo precisamente la delincuencia ha ido avanzando en contra de nuestra niñez, o sea, y se han perpetrado un sinnúmero de delitos en contra de nuestros niños, utilizando plataformas electrónicas que precisamente han servido para el cometimiento o perpetración de estos delitos. Como habíamos señalado, en muchos casos tenemos también la pornografía infantil y entre otros, ¿no? Entonces es importante que conozcamos y tengamos en cuenta que existen otros sinnúmero de delitos aparte del acoso sexual y la violación dentro de nuestro catálogo de delitos. En el caso de nuestros niños y adolescentes, por su condición de vulnerabilidad, requieren definitivamente de atención prioritaria. Y nosotros como sociedad, ¿qué tenemos? Tenemos la obligación de cuidarlos, ya que en algunos casos, como había señalado, son los propios miembros del entorno familiar los victimarios o sujetos activos del delito. Y por otra parte, quisiera mencionar que en esta semana leía precisamente un comentario a través de redes de SOS Aldeas Infantiles, que decía que 6 de cada 10 niños sufren de abuso sexual, lo cual en lo personal me llamó mucho la atención y me preocupó, porque si hablamos de que 6 de cada 10 niños sufren de abuso sexual y muchos de ellos en sus hogares, estamos realmente ante un verdadero problema, puesto que estamos fallando
fallando como sociedad, como seres humanos, en el cuidado de nuestros niños, en el cuidado de nuestros pequeños que realmente son vulnerables ante este tipo de circunstancias o situaciones que no tienen por qué enfrentar, y nosotros como sociedad y como adultos tenemos el deber y la obligación de cuidarlos. Entonces, nuestra falla va desde los mecanismos de la prevención del delito, porque como les había indicado, tenemos un sinnúmero de tipos penales y nuestro catálogo penal en cuanto a los diferentes tipos penales para sancionar precisamente esta clase de delitos es amplio. Nosotros como sociedad tenemos que trabajar en lo que es los mecanismos de prevención. ¿Para qué? Para precisamente evitar el cometimiento o la perpetración de esta clase de delitos y estar bien informados al respecto. Bien, una vez que se haya cometido este delito, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos la obligación, como había señalado, de denunciar cualquier posible delito cometido contra un niño o adolescente, porque ellos no son el futuro de nuestra sociedad, sino nuestro presente y la esperanza de un mañana prometedor. Bueno, creo que hasta aquí mi intervención, y nuevamente quisiera agradecerles y felicitar por la organización de este evento, y en el caso de que tengan alguna inquietud o pregunta, pues estoy a las órdenes como para poderla absolver. Claro que sí. Muchas gracias, doctora Gabriela Hernández. Abrimos un espacio para que se atiendan inquietudes de nuestro distinguido público. Tengo dos preguntas. Primera pregunta. El COGEB y el COIP tipifican como delito la agresión sexual para un menor de edad por parte de una persona adulta. ¿Qué pasa si el delito lo comete un menor de edad? Ya. En este caso, nosotros tenemos los adolescentes infractores y el delito lo puede cometer un menor de edad. Obviamente, nosotros tenemos las autoridades especializadas en este caso y le darán a este menor que ha cometido esta clase de delitos el tratamiento adecuado y no se le puede sancionar igual que a un adulto que ha cometido precisamente un delito de abuso sexual. Entonces, obviamente, este menor también tiene derechos porque también se encuentra dentro de los grupos de vulnerabilidad y en este caso, las autoridades especializadas, en este caso, establecerán la correspondiente sanción y obviamente la reparación a la víctima. Segunda pregunta. Buenas tardes. ¿Usted considera que una madre que es agredida y mira que agreden a sus hijos severamente, causándoles daño no solamente psicológico y se queda sin hacer nada, está encubriendo el hecho y debería también ser sancionada y no solamente ser catalogada como víctima? Bueno, esto deberíamos analizarlo, ¿no? En un contexto amplio, ¿ya? Porque a lo mejor la madre también está siendo víctima. Entonces, es importante que se analice el entorno familiar, en este caso del menor, y se converse con la madre. ¿Por qué digo que la madre también puede estar siendo víctima? Porque la madre a lo mejor también tiene temor del agresor. Si conoce la perpetración de este delito, una madre, por instinto, digo yo, tiene ese interés de proteger a sus hijos, y su instinto mismo de madre es un instinto protector. Ahora, si es que no se ve desarrollado esto en una madre y precisamente está siendo testigo del cometimiento de un delito de violación o agresión sexual en contra de uno de sus hijos, definitivamente a lo mejor ella también está siendo víctima de afectación psicológica, y a lo mejor no solamente víctima de afectación psicológica, sino también está siendo víctima de abuso sexual, porque el entorno familiar es amplio en ese sentido. Entonces había que analizar qué es lo que realmente está pasando dentro de ese hogar, porque no es normal que una madre cubra o proteja al agresor de su hijo, en este caso, por más padre que sea. Y lo que se da mucho en nuestra sociedad es el caso de los convivientes o parejas actuales de las madres que son perpetradores precisamente del tipo penal de violación incestuosa. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en ese sentido. Entonces, una madre que precisamente en cierta forma permite el cometimiento, perpetración de un delito de estos, obviamente que es responsable también.
es corresponsable del cometimiento de este delito, pero habría que analizarlo, porque también no es normal que una madre permita este tipo de conductas. Entonces, por eso el Código de la Niñez y Adolescencia establece también mecanismos de protección, no solo a la víctima, que en este caso serían los niños, sino también a la madre. Y es por ello que me había referido a que entre las medidas de protección se establece a un tratamiento integral, tanto de la víctima como de la madre dentro del entorno familiar. Valiosísima la intervención de la doctora Gabriela Hernández, a quien agradecemos y le damos un abrazo virtual. Nuestro reconocimiento será entregado también en su despacho. Gracias, doctora Gabriela Hernández. El tema desde la perspectiva y de la normativa legal vigente siempre es apasionante y esto lo generamos desde Ecuador para el mundo. Recordamos también a todos nuestros participantes, estamos en las 6.845 visitas. Si quieres inscribirte, por favor, toma en cuenta el link que estamos circulando a través de nuestras redes sociales. La pediatra Carla Orsini manifestaba: abrígales la infancia para que no pasen frío el resto de su vida. Con esta reflexión cerramos la primera etapa, pero vienen temas muy interesantes. Jonathan Chalco Simancas y Camila Estefany Muñoz se están preparando luego del almuerzo para hablar sobre las formas del abuso sexual infantil en tiempos de confinamiento. Abordarán lo que es ciberacoso, grooming, sexting infantil y demás temas tecnológicos interesantísimos. Vamos a hacer una pausa para poder pasar a lo que es un almuerzo. En esta pausa nosotros nos vamos a tomar 1 hora y nos volvemos a reinsertar a las 13 horas en punto. Muchas gracias.